Estamos en la Confesión de Fe, capítulo 10. Párrafo número 4. Y se me olvidó comentarles algo, hermanos, y es que la semana pasada hubo un problema técnico en el audio y el video por una bolsa que habían dejado allí. Lamentablemente pues, no se pudo, creo que no se pudo grabar o no se pudo transmitir en ese momento. Entonces, pues para que cuiden no poner nada en la parte de atrás, gracias a Dios un hermano tuvo a bien ya armar otro de los racks en donde pueden colocar allí las cosas junto con el otro quedó allá en la entrada, pero donde las vayan a poner mientras no sea ya, porque es algo que puede estorbar pues el funcionamiento de los equipos. Así que vamos a ver hoy el capítulo 10, párrafo 4. Voy a hacer lectura del mismo y después oramos para iniciar. Nos dice: otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente y, por lo tanto, tampoco pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los hombres que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen. Oremos, hermanos. Señor, seguimos pidiendo de tu gracia, Padre, para que tú nos des luz en tu palabra y en la doctrina. Reconocemos, Señor, que estamos lidiando con cosas que no podríamos tratar si no es porque tú las has revelado. Te rogamos que nos des esa actitud humilde y podamos acercarnos con reverencia a este tema, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas que surgen cuando uno llega a conocer la doctrina de la elección y del llamamiento eficaz es: ¿y qué va a pasar con los que no son elegidos? Quizás algunos de ustedes, hermanos, tuvieron una clase de experiencia de crisis cuando estaban escuchando de las doctrinas de la gracia. Algo así me pasó a mí también. Si no mal recuerdo, la primera vez que escuché de manera clara una exposición de las doctrinas de la gracia fue de unas conferencias del pastor Miguel Núñez. Y si no mal recuerdo, él había dividido las 5 doctrinas de la gracia, por así decirlo, que es un resumen moderno, en una sesión cada una. Recuerdo haber escuchado la de la elección y yo decía: ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser esto? Y me acuerdo que terminé la sesión y no estaba convencido todavía, pero había quedado impactado por lo que decía, porque lo había presentado a lo largo de toda la Biblia, empezando con Abraham, hablando de Jonás, incluso como el Señor lo había escogido y Jonás no podía rehuir al llamado que Dios le había dado. Y recuerdo haber leído Romanos capítulo 9 y haber dicho en oración: Señor, ¿es esto realmente lo que dice, lo que estoy entendiendo que dice el pasaje? Y volví a orar y yo decía: pues sí, es lo que el pasaje dice. Y recuerdo, hermanos, que en ese momento el Señor me quebrantó y vi cómo mi orgullo quedaba aplastado por esa doctrina. No me había dado cuenta hasta en ese momento que leí el texto y dije: sí, no tengo nada que aportar, el Señor me salvó plenamente por su gracia, es Él el que escoge, no el hombre, etcétera. Creo que muchos de ustedes podrán identificarse con algo así, sobre todo si llegaron a conocer las doctrinas de la gracia después, ¿verdad? Un tiempo después de que el Señor hubiera obrado en sus vidas. Pero esta es una de las preguntas más latentes. Bueno, ¿y qué va a pasar con aquellos que no son elegidos? ¿Y qué va a pasar aún más con aquellos que no oyen el Evangelio, que ni siquiera conocen la religión cristiana? ¿Pueden ser llamados ellos eficazmente? Estas son algunas de las preguntas que están detrás de la redacción de este párrafo. Y vamos a titular este párrafo
y lo voy a poner aquí, hermanos, porque voy a hacer un intento de mapa conceptual. No está tan sintetizado, les advierto, pero espero que nos ayude a resumir el contenido. Podemos titular este párrafo como el estado de los no elegidos. El estado de los no elegidos. Ese es el título que le pondríamos a este párrafo. Recuerden que el párrafo anterior consideramos el estado de aquellos que no pueden ser llamados externamente por el ministerio de la palabra, hablando de una discapacidad, por alguna discapacidad, o de los que morían también, como decía el párrafo de la confesión, que morían durante la infancia, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando directamente de los no elegidos. ¿Qué pasa con los que no han sido escogidos? Aún si llegan a oír la palabra, ¿qué va a pasar con ellos? Y aquí es donde podemos dividir a dos grupos, hermanos. Noten cómo la confesión nos habla de algunos que son llamados por el ministerio de la palabra y de otros que no reciben la religión cristiana. Es la forma en que lo expresa este párrafo. Entonces vamos a dividir dos grupos. Uno de estos grupos está oyendo el evangelio. Oyen el evangelio. Aquí la palabra que nos ayudaría a dividirlo sería se divide en. Aquí uno de estos grupos está oyendo el evangelio. ¿Qué pasa con el otro grupo? Se nos dice que no recibe la religión cristiana, vamos a poner, no conocen, ni siquiera lo pueden oír, no conocen el evangelio. Tenemos esos dos grupos. Vamos a ver el primero de ellos entonces. ¿Qué pasa con los que no son elegidos, pero están oyendo el evangelio? Están oyendo el mensaje y se les presenta también la libre oferta del evangelio. Se les dice a ellos, si ustedes creen en Cristo, todos sus pecados van a ser perdonados. Se les hace la misma oferta que a nosotros en el evangelio. Vamos a poner aquí que pueden, la confesión nos dice, ser llamados por el ministerio de la palabra, ser llamados, que no es otra cosa que la predicación, el ministerio de la palabra. Y se nos da una segunda idea también allí, que es muy importante. Pueden tener algunas operaciones comunes, ahorita nos vamos a detener en eso. Pueden tener operaciones comunes del Espíritu Santo. Pueden ser llamados, pueden tener operaciones comunes del Espíritu, pero nos va a decir la confesión que no serán salvos. Y en este punto se nos citan algunos textos, ahorita vamos a detenernos en ellos, Juan 6, 44, versículo 45, versículo 65, y se nos da una referencia también a la primera carta de Juan, capítulo 2, 24 y 25. Pero vamos a detenernos en qué es lo que eso significa. Una persona que no haya sido elegida para salvación puede escuchar el evangelio. Y al escuchar el evangelio puede haber cambios en su vida. Y aún déjenme decirlo de esta manera, puede haber grandes cambios en su vida sin que haya salvación. Y esa es la idea, hermanos, de las operaciones comunes del Espíritu. ¿Recuerdan, por ejemplo,
lo que le dijo Esteban a los judíos en su discurso en Hechos capítulo 7. Esteban dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una de las tareas del Espíritu Santo es tomar la palabra de Dios que habían hablado desde los profetas en el Antiguo Testamento para dar entendimiento al ser humano, para que podamos saber qué significa y podamos responder a ello. Y aunque los judíos tenían esa iluminación externa, aunque el Espíritu les estaba hablando por medio de la boca de Esteban para decirles que se arrepintieran, ¿qué estaban haciendo ellos? Se estaban resistiendo al Espíritu Santo, a una de sus operaciones comunes. ¿Por qué comunes? Porque hay operaciones especiales. Juan capítulo 3 lo vimos. El Espíritu viene, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, dice el Señor, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando el Espíritu quiere, da vida. Esa es su operación especial. Pero el Espíritu también realiza operaciones comunes, que no salvan como tal, que pueden otorgar un entendimiento al pecador, pero que no salvan. Operaciones que no salvan, una obra que no salva. Es una obra para reprenderlos, para que vean su pecado, para amonestarlos, y aún así el pecador se resiste. Perdón, ahí me equivoqué en los textos. Vamos a tener que borrar aquí, esos van abajo. Los ejemplos que nos da la confesión en este punto nos da 3 textos. El primero es Mateo 22:14, en donde el Señor dice esta frase bien conocida, que muchos son los llamados, pero ¿qué, hermanos? Pocos son los escogidos. Mateo 22:14. Muchos son los llamados, es decir, por el ministerio de la palabra, por la predicación del Evangelio, pero son pocos los escogidos. El segundo que tenemos ahí nos traslada a la parábola del sembrador, específicamente a uno de esos terrenos que recibe la palabra. Mateo 13:20, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Vean eso. Un pecador puede recibir con gozo el Evangelio. Herodes escuchó en algún momento a Juan el Bautista con gozo y le terminó dando muerte. Pero no tiene raíz en sí, dice el Señor, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Noten cómo puede responder el pecador. Hermanos, esto nos toma por sorpresa a cualquiera. Podemos ver una persona que oye el Evangelio y se goza y empieza a llorar y dice: sí, el Señor me ha perdonado, me ha salvado también a mí. Y resulta que 3 años después se aparta totalmente. Empiezan a venir las pruebas, su esposa le dice: ya no vayas a la iglesia, porque resulta que venían del catolicismo romano, y esta persona comienza a apartarse. ¿Cuánto puede avanzar el pecador sin que haya habido una obra de gracia? Y eso es lo que pasa exactamente con los que no han sido elegidos. El tercer ejemplo, o el tercer texto que se nos da aquí en la confesión, viene de la carta a los Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Versículo 4 y 5. Esto nos ayuda a entender más por qué es el lenguaje de las operaciones comunes del Espíritu. Hebreos 6:4 nos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, se nos dice después, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora recuerden para esto el contexto de la carta a los hebreos. Personas que habían abrazado la fe cristiana, pero estaban en la tentación de regresar al judaísmo, a las viejas formas del templo y del sacerdote y toda la administración que eso conlleva. Y el escritor les está diciendo, si han gustado de todo esto ya y quieren regresar otra vez a esas formas, no hay más esperanza. No hay más esperanza para ustedes. Pero esto nos habla, hermanos, del tipo de cosas que un pecador puede experimentar: el ser iluminado, gustar del don celestial, ser hechos partícipes del Espíritu Santo. Podemos pensar en hombres como en Saúl, que fueron dotados en un momento por el Espíritu de Dios para realizar una tarea, capacitados sobrenaturalmente, pero eso no les dio salvación. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. George Whitefield lo decía así: si el Evangelio no salva a las personas del infierno, al menos los salvará de la horca, de la pena de muerte. Porque el Evangelio, hermanos, en donde se predique, aun si no se cree, tiene un efecto sobre la conciencia de las personas para que se refrenen del pecado. Tiene un efecto en el que potencializa los sentimientos de culpa, porque una persona se da cuenta de que está ofendiendo a Dios, aun si la persona no lo crea realmente. Entonces, esas son las operaciones comunes del Espíritu. ¿Qué va a pasar con estas personas si vamos más adelante? ¿O por qué? Más bien, ¿por qué es que no serán salvos? Voy a poner aquí el por qué. ¿Por qué es que no serán salvas estas personas que oyen el Evangelio, que tienen operaciones comunes del Espíritu? La confesión nos da la siguiente razón. La confesión dice: al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. Eso es lo que anotaríamos allí. Al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. Lo voy a resumir: no son atraídos eficazmente por el Padre. Y allí tenemos, ahora sí, Juan capítulo 6, versículo 44, 45, 65 y después Primera de Juan 2, 24 al 25. Quiero que veamos solamente en esta ocasión Juan capítulo 6, hermanos, porque es un texto fundamental para mucho de lo que hemos estado hablando de la elección y del llamamiento. Juan capítulo 6. Versículo 44. Noten qué es lo que dice Cristo allí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Noten que hay una condición para que alguien pueda ir a Cristo. ¿Cuál es la condición? Que el Padre lo traiga. Y Cristo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, no hay otra manera, no hay otra forma de acercarse a Cristo si no es porque el Padre trae a la persona. No existe otra forma, simplemente. Y Cristo dice: así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hay un llamamiento entonces divino. La persona escucha
de manera figurada, la voz de Dios por su palabra, y entonces dice, es el Padre el que me está hablando para acudir a su Hijo Jesucristo. Y por último, en el versículo 65, el Señor dice, las personas empiezan a debatir en ese momento, y Cristo dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, la única manera de ir a Cristo es que el Padre nos conceda esta gracia. El pasaje es claro. Cristo habla con esos términos absolutos. Ninguno. No hay otra forma. Entonces, si el Padre, hermanos, no está trayendo a estas personas, ojo, están escuchando el Evangelio, están recibiendo cierta influencia sobre su vida aún del Espíritu Santo, pero si no son atraídos eficazmente por el Padre, simplemente no pueden ser salvos, porque están muertos espiritualmente. No hay vida, por más que oigan y por más cambios externos que pueda haber. ¿Qué pasa entonces con los no elegidos que oyen el Evangelio? Al final no serán salvos, y aquí se nos da la razón. Pero podríamos pensar ahora, bueno, ¿y qué va a ser de los que no han oído el Evangelio? No reciben la religión cristiana. La cristiandad no los ha alcanzado. En el caso, pensemos en el tiempo en el que se escribe esta confesión, en países como en India, o en China, o en Corea, en donde no se había escuchado el Evangelio. ¿Qué pasaría con ellos? Nos dice la confesión primero lo que pueden hacer. ¿Qué tan lejos pueden llegar? Pueden, la confesión nos dice, ajustar con diligencia sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen, pero no serán salvos. Vamos a poner aquí, pueden ajustar su vida a la luz de la naturaleza y su religión, pero no serán salvos. ¿Qué significa eso, hermanos, de la luz de la naturaleza y su religión? Hay verdades que nosotros conocemos, aun si no tuviéramos la palabra de Dios. Podemos saber de la existencia de Dios, podemos deducir que Dios demanda nuestra adoración, que es lógico que así como apartamos tiempo para cada una de nuestras actividades, apartemos una porción de nuestro tiempo para la adoración a Dios. Aun si no tuviéramos la Biblia, podríamos deducir eso y ser diligentes en ajustar nuestra vida a la luz de esa convicción. Y podemos pensar en alguien como Platón, por ejemplo, el filósofo, quien en la faz de la muerte decía que no sentía ningún temor porque sabía que iba a partir al Dios, la forma en la que hablaba, que estaba haciendo algo que era correcto según lo dictaba su conciencia. Y podríamos examinar los escritos de los filósofos de la antigüedad y ver cómo esas ideas y esas deducciones de la luz de la naturaleza, de la revelación general que Dios nos ha dado, los llevaban a cosas prácticas, a cambiar su vida, a conducirse con sinceridad, con honestidad, o en la búsqueda incesante que, por ejemplo, Platón y otros tenían, la búsqueda de la verdad, la búsqueda por la verdad. Y la confesión nos dice, aún alguien podría ajustar su vida a la religión que profese, y podríamos encontrar una persona budista que sea muy moral, que sea muy cortés, que sea muy honesta, que sea una persona transparente, y podríamos agregar virtudes y virtudes y virtudes, pero la respuesta al final sería, no será salvo.
No puede ser salvo. Alguien puede decir, hermano, ¿pero por qué? Si es una persona honesta, si es una persona tal y tal y tal. Bueno, la confesión nos lo dice implícitamente por los textos que cita, ¿verdad? Y la razón sería porque la salvación está solo en Jesucristo. Vean los textos que tenemos allí al final, hermanos. Hechos 4:12. Tenemos también Juan capítulo 4, versículo 22. Y tenemos Juan 17:3. Hechos 4:12, ahí encontramos al apóstol Pedro confesando delante de las autoridades de Israel en dónde es que estaba la salvación. Pedro dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único es el nombre de Jesús. Entonces, si no han recibido la religión cristiana, si hay un lugar al que no haya llegado el Evangelio, por más que intenten ajustar su vida a la luz de la naturaleza o a la religión que tengan, no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Encontramos lo mismo, para terminar aquí, Juan 17:3, cuando el Señor dice en esa oración al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si no conocen al Dios verdadero, no puede haber vida eterna. Entonces, en resumen, el estado de los no elegidos va a ser el juicio, la condenación. Pero la confesión nos explica un poco más de por qué es que va a ser ese el fin. No son llamados eficazmente en el caso de los que oyen la palabra, y en el caso de los que no la oyen, no pueden acceder al único mediador que hay entre Dios y los hombres. Es por eso tan importante, y una de las características de nuestra confesión, que va a incluir todo un capítulo para hablar del alcance del Evangelio y de la salvación, algo que sería el motor misionero. Si pensamos en que hay muchas personas en este mundo que nunca han oído el nombre de Jesús, nuestro deseo debería ser, bueno, ¿y qué hacemos para que puedan oír su nombre, para que puedan conocer su Evangelio? Como aplicación, hermanos, resolvamos una vez más aplicar nuestra fe al único mediador que hay entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, no confundamos los actos externos de la religión con la sustancia de la misma. Un pecador puede tener muchos cambios, grandes cambios, una conducta muy moral, lo veíamos con el joven rico hoy en la mañana, y sin embargo no ser salvo. No hay que confundir esas dos cosas. Un cambio externo con el corazón del cristianismo, que es Jesucristo y Él crucificado. Por último, no sabemos quiénes son los elegidos. Y si alguna vez han pensado ustedes que saben que de alguna manera han llegado ustedes a saber que una persona es no elegida, arrepiéntanse. No sabemos quiénes son los elegidos. Es algo secreto. No está en nuestro conocimiento. ¿Qué debemos hacer entonces? Predicar indiscriminadamente y asegurarnos nosotros mismos de que hemos sido convertidos, de que no estamos jugando al cristianismo o a la religión, de que realmente hemos conocido al Señor Jesús. Voy a terminar aquí entonces, hermanos, y